Vamos a cantársela al Señor con todo el corazón. Quiero arder con tu fuego, quiero brillar con tu luz, quiero amar como tú amas, quiero andar cerca de ti, como una brasa encendida. Quiero estar junto a ti y no dejar que el tiempo apague el fuego en mí. Quiero arder con tu fuego, quiero brillar con tu amar como tú amas, quiero andar cerca de ti. Aleluya. Como una brasa encendida, quiero estar junto a ti. Gloria al Señor Jesús. Y no dejar que el tiempo apague el fuego en mí. Lléname más y más. Enciéndeme. Gloria al Señor, aleluya. Más y más. Aleluya. Levanta tus manos al Señor y cántaselo. Dile al Señor Jesús, quiero arder con tu fuego. Aleluya. Quiero brillar con tu luz. Gloria al Señor Jesús. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Quiero andar cerca de ti. Quiero andar cerca de ti. Aleluya. Como una brasa encendida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero estar junto a ti y no dejar que el tiempo apague el fuego en mí. Ven, lléname, lléname más y más.
Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Lléname, Señor. Enciéndeme. Enciende mi vida. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a tu nombre. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Dice que este canto que como una brasa encendida. Gloria al Señor Jesús. Pero para que una brasa esté encendida tiene que estar cerca del fuego o tiene que haber pasado por el fuego. Amén. Recordemos que el Espíritu Santo de Dios es como un fuego encendido. Amén. Es el fuego de Dios. Gloria al Señor. Y nosotros somos como esas brasas, pero tenemos que estar encendidas. Y para estar encendidas tenemos que estar cercas. Amén. Tenemos que haber pasado por el fuego del Espíritu Santo de Dios. Y de eso quiero hoy predicar, hermanos. Hoy quiero predicar esta palabra. Amén. Que el Señor ha puesto en mi corazón y quiero compartirla con usted. Amén. Espero que se quede ahí conmigo un ratito. Déjeme sus comentarios, sus saludos para saber que usted está allí. Amén. Hay veces que no puedo mirar los mensajes, no sé por qué. No puedo ver los mensajes y hasta que termina el video, entonces es cuando empiezo a mirar ahí quién estuvo, pero normalmente sí los miro todos. Son ciertos días nada más que a veces no alcanzo a mirar. No entiendo por qué. Pero bueno, vamos a esperar que usted se contacte ahí con nosotros, nos comente. Amén, y deje un amén, un gloria a Dios para saber que usted está allí con nosotros y que se va a quedar con nosotros un ratito. Voy a estar predicando esta palabra poderosa bajo el tema: vi yo al Señor y Él quitó mi culpa y mi pecado. Y Él quitó mi culpa y mi pecado. Amén. Es esa brasa encendida que está allí en el altar, que está allí en el fuego. Amén. No puede ningún leño arder si no está cerca del fuego. Amén. Por muy buena madera que sea, por muy buen material que sea, si no pasa por el fuego, esa madera, ese leño no va a arder jamás. Amén. Podemos saber muchas cosas, podemos entender muchas cosas, podemos tener cierta sabiduría, pero si no pasamos por el fuego de Dios, amén, entonces no podremos comunicar lo que el Señor quiere que comuniquemos. No podemos estar encendidos con la presencia de Dios. Es imposible, hermano, que una persona profetice si no está cerca de Dios. Es imposible. Si profetiza son mentiras. Amén. Si no está cerca de Dios, si no busca la presencia, si no ora, si no clama, si no alaba a Dios, si no busca a Dios, es imposible que nos traiga una palabra. El Señor habla a los profetas allá en Jeremías y les dice: y quise yo hablar a mi pueblo a través de ustedes, pastores, profetas, pero no había nadie que estuviera allí. Comunicaron cosas que yo nunca dije, dijeron cosas que yo nunca les dije que dijeran. ¿Por qué? Porque eran unos simples leños, pero les faltaba algo.
¿Qué les faltaba? Ser encendidos por la palabra de Dios, ser encendidos por su Espíritu Santo. Amén. Y esto es lo que yo le digo. Mucha gente nos habla y nos dice que soñaron sueños, pero creo yo en los sueños. Creo yo que Dios habla a través de sueños, pero si su vida no ha cambiado, es imposible que yo crea que Dios le habló en un sueño. Amén. Y yo quiero predicar acerca de ese tema. Así de que espero que se quede conmigo. Déjeme ahí sus comentarios. ¿Quién está allí? Amén. ¿Quién está ahí con nosotros? Póngame un amén, un gloria a Dios, algo. Amén, para saber que usted se va a quedar ahí con nosotros. Amén. Voy a predicar ese tema. Vi yo al Señor, quitó mi culpa y mi pecado. Y nuestra base bíblica será Isaías capítulo 6, versos del 1 al 8. Isaías capítulo 6, versos del 1 al 8. Amén. Así de que, ¿cuántos están allí? ¿Cuántos ya? Ahí en su pantalla está la cita bíblica. Amén. Y espero que usted ya esté allí porque no quiero que se pierda. Mucha gente, hermano, entra en las predicaciones, pero entra ya al final, entra en medio y ya no le entiende la predicación porque hace falta que lo escuche desde el principio para saber cuál es el tema, cuál es el propósito. Amén. ¿Cuál es la palabra, el mensaje clave? Amén. Necesita escuchar la predicación desde el principio. Así que espero que usted ya esté allí. Amén. Y se quede con nosotros. Isaías 6, 1 al 8. Dice la palabra del Señor así en el nombre de Jesús. Ahí en su pantalla dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Escuche lo que dice. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, voy a predicar sobre esta cita bíblica. Es un tema poderoso, hermano. Cuando estaba ahí leyendo y cuando estaba estudiando para esta predicación, me impactó muchas cosas de esta cita bíblica, porque yo había predicado de esta cita bíblica y había escuchado muchas predicaciones de esta cita bíblica, pero nunca la había entendido de esta manera. Lo había entendido había captado otros mensajes de Dios también muy importantes, pero cuando leí esta cita bíblica y cuando empecé a estudiar para hacer esta predicación, me fui dando, fui entendiendo otras cosas. Amén, que el Señor tiene para nosotros hoy, y espero que también sea de bendición para usted, así como lo ha sido para mí. La Biblia nos dice en Salmo 30:11, en el Salmo 30:11, permítame un poquito. Se me frició un poquito mi tablet. Pero veo Salmo capítulo 30, verso 11, allí en su pantalla. Dice: has cambiado mi lamento en baile. O sea, había tristeza,
había soledad, había muchas cosas. Y dice el salmista, tú cambiaste mi lamento en baile. O sea que cuando Dios llegó a la vida del salmista, algo cambió. Y aquella persona amargada, aquella persona triste, en soledad, ahora dice, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo mensaje, hermano! El salmista estaba en un momento muy difícil. Es lo que yo entiendo de este texto bíblico. Dice, has cambiado mi lamento. O sea que cuando Dios llegó a la vida del salmista, algo pasó. Algo cambió, que éste nunca volvió a ser el mismo. Wow, estamos en un momento de depresión, un momento de tristeza, un momento de soledad, pero ahora el Señor ha cambiado eso y lo ha convertido en alegría. Ahora Él es una persona diferente, habla diferente, vive diferente, se viste diferente, busca diferente, ama diferente. Porque algo pasa cuando Dios llega a la vida de una persona. Amén. Cuando Dios llega a la vida de una persona, algo poderoso pasa. Mire lo que dice Salmo 113, versículos 7 y 8. Salmo 113, versículos 7 y 8 dice que Él levanta del polvo al pobre. ¿Dónde estaba? En el polvo. ¿Y qué era? Pobre. No sé si usted me está entendiendo esta palabra. Pero dice que Él levanta del polvo al pobre. Estaba en un lugar tirado. ¿El polvo dónde está? En el piso, en el suelo. Estaba allí derribado. Estaba tirado en el polvo. Era pobre. A nadie le gusta ser pobre. ¿A cuánto le gusta ser pobre? Es un sentimiento duro. Es un sentimiento difícil. Tener que... no solo en lo espiritual, en lo económico, en todas las áreas de la vida, ser alguien pobre es algo difícil. Hablando en lo económico, tener que tener una deuda y no tener cómo suplirla. Amén. Nadie quiere tener ese sentimiento, ¿verdad? Es un sentimiento difícil, un sentimiento duro. Estar tirado es algo de derrota, es un sentimiento de derrota, de destrucción. Pues aquí dice que Él levanta del polvo al pobre, lo levanta del lugar más sucio y lo levanta del lugar más pobre, más difícil. Dice, y al menesteroso alza del muladar. O sea que estaba en un lugar sucio, denigrante, algo echado a perder. Y dice que al menesteroso lo alza del muladar. Ah, no, hermano, cuando Dios llega a la vida de una persona, cuando Dios llega a la vida de una persona, hermano, hay un momento, un antes y un después. Nadie que haya conocido a Dios se queda donde está. Nadie que haya conocido a Dios, que haya sentido sus caricias, que haya sentido su amor, nadie se queda tirado en el polvo, sigue allí en la tristeza, sigue allí en la... No. Algo cambia cuando Dios llega a la vida de esta persona. Dice que Él levanta del polvo al pobre y el menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes y con los príncipes de su pueblo. Amén. Entonces podemos mirar en estos textos bíblicos que acabo de leer cómo hay un antes y un después en la vida de alguien cuando Dios llega. Cuando Dios llega a ese lugar. Amén. Siguiendo con la cita bíblica que miramos al principio, aquel día el profeta, ese día, ahí en Isaías 6, 1 al 8, ese día el profeta Isaías jamás lo olvidará. Es un día diferente. Es un día poderoso. Su espíritu recibió tal impresión de la presencia de Dios que vino un convertimiento, una conversión. Él se miró sucio. Él dijo, voy a morir. Voy a morir porque he mirado a Dios, mis labios inmundos, habitando en un pueblo de gente con labios inmundos.
he visto a Dios. Voy a morir porque no hay nadie que vea a Dios y viva. Pero Dios viene a la vida de Isaías. Y en ese momento fue algo tan sorprendente en la vida de Isaías que su vida cambió. Por eso el título de esta predicación es: Vi yo al Señor, quitó mi culpa y quitó mi pecado. No solamente eso, él reconoció que es pecador. Él reconoció que tiene labios inmundos. Él reconoció que tiene que cambiar. Reconoció, no tiene que ir cambiando. Algo que yo escucho mucho es que, no, espérate, Dios va a ir cambiando a la persona. Dios va a ir, no, hermano, Dios no va cambiando, Dios cambia. En el momento que Dios llega a la vida de una persona y aquella persona es sorprendida, es tocada por la presencia de Dios, esa vida cambia y nunca jamás será el mismo. No va a ir cambiando, va a ir dejando esto, va a ir... No. Dice la Biblia que cuando Dios llega, estas citas bíblicas que le he dado, nos están diciendo que cuando Dios llega, cambia el lamento en gozo. Cuando Dios llegó, lo levantó del polvo y lo sentó con los príncipes de su pueblo. No es que lo vaya sentando, no es que lo vaya cambiando, no es que lo vaya redarguyendo, no. La Biblia dice que cuando Dios llega, algo sucede, algo cambia. Amén. Algo es transformado, algo es cambiado, no va cambiando, cambia. No se va transformando, no. Algo que se transformó cuando Dios llegó. Aquí dice: has cambiado mi lamento en baile. No está diciendo que va cambiando y que te va dando alegría. No. Dice que has cambiado, has quitado totalmente mi lamento. Y me has dado gozo, me has dado alegría. Amén. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. No sé si alguien que esté allí está siguiendo con esta predicación. Mire, ahí esa cita bíblica, Isaías 6:1. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Vi yo, o sea, no es algo que le platicaron. Amén. No es una religión que te van diciendo que ahí se siente bonito, que ahí... No. Él miró al Señor. Dice Isaías: vi yo al Señor. Nadie se lo platicó. No vino un profeta, un pastor, un apóstol, no vino y le dijo: oh, mira, aquí hay un Dios. No. Oh, aquí estuvo Dios. No. Él le está diciendo: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Hay una seguridad allí. Hay algo verdadero. Él miró al Señor. ¿Qué resumen más exacto y claro de lo que significa una verdadera conversión, hermano? ¿Habrá algo más importante que esto? ¿Habrá una teología, por más exacta que sea, que pueda mostrarte tan real al Señor tal cual es? Impresionando tu espíritu de tal manera que ya no necesites más evidencias de su existencia, ni exhortaciones a hacer su obra. ¿Habrá algo más poderoso que ver al Señor? ¿Habrá una buena religión, una buena denominación que te pueda decir: siguiendo aquí ya vas a cambiar? Es necesario ver al Señor. Y el profeta era un profeta de labios inmundos. Él mismo lo está diciendo. Y habita en un pueblo de labios inmundos. Él está reconociendo que está en pecado. Y está reconociendo que es pecador, porque en ese lugar se apareció Dios mismo. Y dice que ahí que los serafines estaban allí. Él estaba sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Es una experiencia de ver a Dios. Nadie le está platicando de una religión, nadie le está platicando de un Dios que él no conoce y que va a conocer más adelante. No, él está diciendo: en el año que murió el rey Usías, vi yo, Isaías. Esto nadie me lo puede quitar a mí. Esto nadie me puede contar de un Dios.
Yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. No, hermano, Él está teniendo una experiencia, no con una religión. Él está teniendo una experiencia no con una denominación, no con una iglesia determinada. Él está teniendo una experiencia con Dios. Y siempre que Dios llega a un lugar, Él lo llena todo, dice la Biblia. Que los serafines que estaban allí cubrían sus rostros con 6 alas. Con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo. Él estaba en un lugar poderoso. Isaías está mirando un cuadro. Está teniendo una experiencia con Dios. Está mirando a Dios. Está mirando a los serafines. Está mirando un lugar donde el lugar que está allí no es cualquier lugar. Es el lugar donde dice la Biblia que Él está sentado. Dios está sentado sobre un trono alto y sublime. Wow. Los serafines dicen: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Aquel lugar se estremeció ante la presencia de Dios. Isaías, nadie le está contando de Dios. Él vio a Dios. Él miró al Señor. No es una religión. No está teniendo allí un sueño y que ya despierta y se acabó. No. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Yo, Isaías vi a Dios. Hermano, ¿cuántos podemos decir: yo, Adoniram, conozco a Dios? ¿Usted puede decir eso? He visto a Dios. No hay nadie que me mueva de este camino, porque nadie me contó esto. No vengo aquí por ningún otro motivo. No vengo aquí porque alguien me está invitando. No vengo aquí porque alguien me está diciendo, o porque mi papá o mi mamá eran cristianos y yo voy a ir aquí en este camino, o por alguna otra razón. No. Estoy aquí porque vi al Señor. Conozco a Dios. ¿Usted lo puede decir conmigo? ¿Puede decir su nombre? Yo puedo decir mi nombre: Adoniram Espinosa. Vi al Señor. Conozco al Señor. No estoy aquí por nada otra cosa. Estoy aquí porque lo conozco, porque lo vi, porque he tenido un encuentro personal con Él. Porque he estado en el lugar santo, allí en su presencia. Lo he visto en su trono de gloria. He visto su poder. He visto su gloria y su majestad. Ver al Señor significa estar seguro de su presencia. Quizás no tengas ese cuadro que tuvo Isaías donde miraste los serafines, pero has sentido su presencia tan real que sabes que esto es cierto. Y podrán venir muchas cosas, podrán venir guerras, podrán venir enfermedades, podrá venir gente en contra de ti, podrá venir lo que sea, pero tú estás seguro en quién has creído. Sabes en quién has creído, lo has sentido tan real que por muchas cosas que vengan y por muchas cosas que te quieran abrumar, sabes que lo único real es que Dios te ama. Y lo único real que está aquí es que conozco a Dios y Dios me conoce a mí. Y he tenido un encuentro personal con Él. No sé si hay alguien que me está siguiendo con esto. Amén. Ver al Señor significa estar seguro de su presencia, confiar plenamente en su palabra y en sus promesas. Esto es lo que hace a la esencia y fundamento de una fe viva y dinámica, que nos mueve a realizar cambios hacia adentro y hacia afuera. O sea que cuando yo conozco a Dios tan real, nadie me lo contó, nadie me lo ha dicho, yo lo conozco. Entonces empieza a haber cambios por dentro y por fuera. Nadie me está forzando a cambiar, no. Es que cuando Dios
llegó, cambió mi tristeza y me dio alegría. Quitó mi lamento y me dio gozo. Quitó mi cilicio, desató mi cilicio y me llenó de alegría. Él me levantó del polvo, del muladar, y me hizo sentar con los príncipes de su pueblo. Algo está transformando, algo se está cambiando por dentro. Y no hay nadie que me esté forzando, no. Mi vida, mi cuerpo, mi mente, mi alma lo está haciendo por la presencia de Dios. Es Dios quien me está cambiando. Es Dios quien cambia mi interior. Es Dios quien cambia mi vida. Por eso a las personas no hay que estarles rogando que cambien. No hay que estarles diciendo tienes que quitar, no hay que decirles. Si no cambias porque no ha tenido una experiencia con Dios. Es porque no conocen a Dios, hermano. Así tú los forces, así tú les hagas manita de puerco, aquella persona nunca va a cambiar. ¿Sabe por qué? Porque no ha experimentado, no ha visto al Señor. No lo conoce. No lo conoce. Y ahorita vamos a estar. A ver. Está friseado. Entonces, no sé si me estoy dando a entender con esta palabra. Si usted está allí, póngame un amén, un gloria a Dios, si está de acuerdo. Pero quédese conmigo porque apenas estoy empezando la predicación. Amén. Ahorita en el transcurso de esta predicación me va a entender. Amén. Me va a entender en muchas cosas que yo quiero compartirle hoy. Que yo quiero que usted y yo entendamos hoy que el camino del Señor no es un camino de a fuerza. No es un camino donde tienes que estar obligado a estar. Están los que aman a Dios, los que lo conocen. Y esas personas que han visto a Dios, no hay necesidad de que tú le digas que está mal. Ellos saben que están mal cuando Dios está allí. La Biblia dice que Isaías dice, vi yo al Señor. Vi yo al Señor. Y empieza a ver, Dios empieza a redarguir su interior. Por eso David le dice al Señor, Señor. Por eso David le dice al Señor, Señor, ve, examíname y conóceme. Amén. No quiero que nadie me diga lo que está bien, lo que está mal. Yo quiero que tú me examines y veas si en mí hay camino de perversidad. Si hay algo allí dentro de mí, porque el único que nos puede convencer, el único que convence a una persona que está en pecado, que tiene que venir a Dios, es el Espíritu Santo de Dios. Es tener un encuentro personal con Dios. Yo le puedo decir a aquella persona y lo único que me va a ganar es que aquella persona se enoje y quiera pelear conmigo. Porque aquella persona no tiene una experiencia con Dios. Y yo lo estoy tratando de forzar. Lo estoy tratando de poner a que haga lo que considero yo que está bien. Pero cuando una persona tiene un encuentro personal con Dios, no tiene que ir al pastor y no tiene que ir nadie más a decirle que cambie algo. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Nos redarguye. Su palabra penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos. Amén. Quebranta. Redarguye. Dice la Biblia que su palabra, la palabra de Dios, es para corregir, para redarguir, para instruir. Es Dios quien te instruye, es Dios quien te redarguye, es Dios. Pero necesitas conocerlo. Si tú no cambias, si así vaya cualquier pastor, no vas a cambiar. Tiene que ser Dios. Tienes que conocer a Dios. Mire, hay una visión bien clara de quién es el Señor. El profeta supo ver al Señor donde realmente está. Nadie le está contando dónde está ni nada. Él lo está mirando en dónde está. Y donde en la práctica todos debemos tenerle sentado sobre un trono alto y sublime. Él está mirando a un Dios poderoso.
No está mirando a un Dios de juguete, a un Dios que, ay, ahí vas cambiando, aquí voy a esperar a que vayas cambiando. No, 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 no. En ese momento, Isaías está mirando a un Dios que merece todo. Los serafines dicen, santo, santo, toda la tierra está llena de tu gloria. Está mirando los serafines y los ángeles todos postrados ante su presencia. Y él está mirando a un Dios alto y sublime. Entonces quiere decir que en el interior de Isaías hay una conversión. Y está mirando a un Dios poderoso que merece que yo cambie. Que no soy digno de estar allí. Él me ha hecho digno por su sangre. Pero yo no soy digno. Humanamente no soy digno. Y como no soy digno humanamente, tengo que acercarme al trono de su gracia. Y tengo que quitar cosas que yo sé que a Él no le agradan. Y no hay nadie que pueda venir a decirme cambia esto, cambia lo otro. Es el mismo presencia de Dios que me hace entender a mí lo que tengo que cambiar. No, a Dios no podemos, dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. A Dios no podemos decirle, oh, me estoy portando bien y allá voy y me porto mal. Dios nos conoce y Dios nos redarguye. En ese momento Isaías hasta ese día se sentía normal, un hombre aquí y allá. Pero cuando se le aparece Dios y dice, vi yo al Señor, en ese momento Isaías reconoce que tiene labios inmundos y que ya no tiene que hablar como hablaba. Que ya no tiene que decir las cosas que decía. Él lo entiende. Nadie se lo dijo. Él lo entiende. Que está delante de un Dios que merece respeto, que merece honor y que merece gloria. En ese momento Dios viene y redarguye la vida de Isaías. Y él reconoce que él es inmundo y que todo el pueblo donde él habita también tiene labios inmundos. Amén. El profeta Isaías comprendió rápidamente cuál era el estado de su corazón. No hizo falta que alguien se lo señalara. En la presencia de Dios, él lo supo y el Señor proporcionó el medio de limpieza, el cual el profeta no resistió. Debemos tener una visión semejante a la del profeta para poder cambiar y funcionar en el reino de Dios. Quizás no vea semejante cuadro celestial con los serafines y todo esto, pero es el Espíritu Santo quien hace que la palabra de Dios nos impacte profundamente, convirtiendo nuestra alma, convirtiendo nuestro corazón, convirtiendo nuestro ser ante la presencia de Dios. David dijo en Salmo capítulo 119, 130, mire lo que dijo David. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Wow, por muy confundido que estés, por muy lo que tú quieras, cuando viene la palabra de Dios, te hace entender el camino del Señor. Por eso aquella gente que anda confundida, que eso sí es bueno, esto es malo, hermano, necesitas un encuentro con Dios, porque es a través de Dios quien Él alumbra y hace entender a los simples. Hace entender cuál es el camino correcto. No necesita venir ningún pastor, ningún hermano, ningún diácono, ningún músico a decirme deja esto, no hagas esto, no. Cuando yo conozco a Dios, Dios redarguye tanto mi vida que nadie me forza a dejar las cosas. Yo mismo reconozco que tengo que dejarlo porque a Dios no le agrada. Porque no, si hago eso, no soy digno delante de Dios. Dios merece todo el honor y toda la gloria. Pero esto solamente lo siente alguien que ha visto a Dios. No físicamente, pero que lo ha sentido en su corazón, que ha tenido un encuentro personal con Dios. Estoy hablando de una conversión, hermano. No estoy hablando de una religiosidad, de ir a la iglesia, de ir por algún motivo en especial. Estoy hablando de alguien que va allí, pero porque lo ama, lo conoce, lo ha visto, sabe lo que le gusta a Dios, sabe lo que no le gusta a Dios. Y no es una carga, sino es un placer. Cuando ha tenido un encuentro personal con Dios y dice un profeta, fui seducido, o sea, me enamoró
me venció con amor. O sea, no estoy aquí a fuerza, no dejo esto porque Dios me obliga, dejo eso porque quiero agradar a Dios, porque Dios me ha hecho entender que Él merece toda la gloria, la honra y la alabanza, y merece lo mejor de mí. Amén. Dios no merece algo a fuerzas, Dios merece lo mejor de mí. Y aun cuando le demos todo lo mejor que podamos, seguimos siendo simple barro. Él merece toda la gloria y la honra y la alabanza. He escuchado a muchos decir, tuve una visión, Dios me mostró, tuve un sueño, Dios me reveló, etcétera, etcétera. Pero sus vidas nunca han cambiado. ¿Cómo yo voy a creer en sus visiones? ¿Cómo yo voy a creer en sus sueños si no he visto ningún cambio en sus vidas de ellos? Si no he visto un cambio en sus corazones. Porque cuando alguien tiene un encuentro personal con Dios, hermano, entonces esa vida cambia. Y no porque Dios lo esté forzando, es porque ha conocido lo real, lo verdadero. Esa persona cambia porque ha conocido a Dios. Por eso esas personas que dicen que han ido al infierno y al cielo y han resucitado, yo siempre he dicho, esas personas tienen que ser casi querubines, porque miraron a Dios. Pero yo luego me doy cuenta de que esas personas andan allí y ni a la iglesia asisten, pero que fueron al cielo y al infierno y miraron, y Dios les mostró todo. Y cuando según ellos regresan, yo miro que sus vidas no han cambiado. Entonces eso me dice a mí que son mentiras. Porque una persona que ha conocido a Dios, una persona que ha recibido una visión real de Dios, esa persona es una persona diferente. Una persona que vive diferente, que viste diferente, que piensa diferente porque ha conocido a Dios, porque Dios le ha mostrado. Yo no me imagino al apóstol Pablo yendo hasta el tercer cielo y regresando y siendo un mentiroso, un chismoso, un adúltero. No me imagino a Pablo, porque Dios le enseñó cosas que ojo no vio ni oído yo. Yo me imagino a Pablo un hombre desesperado por la presencia de Dios, que aun cuando él iba a punto de morir, aun cuando lo iban a matar ya, él ya sabía que iba a morir. Le habla a sus hombres, a sus hermanos, y le dice, ¿saben qué? Cuando vengan a visitarme, porque yo ya estoy a punto a partir, tráiganme los pergaminos, tráiganme las cartas, tráiganme mis libros y todo lo que yo tengo allí, porque todavía necesito conocer más a Dios. Es un hombre enamorado de Dios, hermano. No es un hombre adúltero, ni anda ahí chismeando y diciendo malas palabras, un hombre pervertido. No. Pablo es un hombre que ha conocido a Dios. Nadie lo está forzando. Él mismo se ha dado para Dios porque lo ha conocido. Hubo una conversión en Pablo. Recuerde que los frutos de vivir en Dios o de vivir en el Espíritu, de haber tenido un encuentro personal con Dios, ahí en Gálatas 5, 22 y 23, esos frutos me dicen que tengo que tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso me indica a mí que estoy cerca de Dios, que estoy convertido. Porque alguien que dice tener el Espíritu Santo de Dios, pero anda chismeando y adulterando y fornicando y anda haciendo un montón de cosas, no me puede decir que conoce a Dios y que tiene a Dios en su corazón. Porque cuando Dios llega, cambia. Cuando Dios llega, algo sucede. No va cambiando, hermano. Dios no va cambiando a la persona. Dios cambia a la persona. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Aleluya. Mire algo tremendo aquí. Job sabía de Dios. Y era un hombre justo, Job. Pero algo le faltaba a Job. Y Job lo reconoce. Había escuchado de Dios. Y eso le ayudaba a Job a ser justo. Un hombre justo, piadoso, dice la Biblia. Pero había escuchado solo de Dios. Pero cuando Job habla con Dios,
Cuando Job tiene una experiencia con Dios, entonces él habla diferente. Él dice en Job capítulo 42, versos 5 y 6, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Si de oídas fui justo y piadoso, ahora que te conozco, me arrepiento en polvo y en ceniza. Hermano, le estoy hablando una palabra poderosa, no por mí, sino es la palabra de Dios, hermano. Cuando Job, aunque era justo, hay tanta gente justa afuera. Conozco hombres y mujeres allá afuera en el mundo que no hablan malas palabras, que no le hacen daño a la gente, que son buenas personas, que ayudan al prójimo. Pero les hace falta una cosa, hermano. Algo les hace falta. Y este era un hombre como Job. Job era un hombre que había escuchado de Dios y eso le había hecho entender que tenía que ser justo, que tenía que ser piadoso, un buen hombre, una buena persona. Sí, pero Job le hacía falta tener un encuentro personal con Dios. Y ahora él dice, de oídas te había oído. Oh, hermano, él creía que era un hombre justo y piadoso. Él creía que era un hombre, hay gente allá afuera así, que son buenos, no le hago daño a nadie, no le miento a nadie, no trato de ayudar a las personas, doy limosna a los pobres. Este era Job. Pero cuando Job conoció a Dios, vino una conversión. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. He visto a Dios, hermano. Dice Isaías, he visto a Dios. Lo he visto. Nadie me lo contó. Job te puede decir, nadie me contó de Dios. Nadie me contó de una religión. Nadie me contó, no, he visto a Dios. De oídas te había oído. Pero ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco. Es una conversión. Reconoce que es pecador. Antes reconocía que era justo y piadoso. Ahora reconoce que es pecador. Reconoce que él es pecador y que tiene que arrepentirse. Por eso me arrepiento en polvo y en ceniza, porque he visto a Dios. O sea, que Dios te convence. No hay nadie que te tiene que estar diciendo, deja esto, ya no hagas eso, ya no vayas para allá. No, cuando Dios y tú tienen un encuentro personal, tú reconoces que ya no tienes que ir allá. Tú reconoces que ya no tienes que vestirte así. Tú reconoces que ya no tienes que hablar de esta manera, porque has conocido a Dios. Y cuando alguien conoce a Dios, alguien tan santo, 3 veces santo, entonces tiene que reconocer que soy pecador. Eso es una conversión, hermano. Usted platica con las personas, no, yo estoy bien. No le hago daño a nadie. Hice eso, pero a nadie le he hecho daño. Es una persona que no tiene un encuentro personal con Dios. Porque cuando alguien tiene un encuentro personal con Dios y lo conoce y lo ha visto, sabe que es 3 veces santo. Y que los serafines y los ángeles se postran y dicen santo, santo. Y que Él está sentado sobre un trono alto. No es un trono igual que tú. Es un trono alto y sublime. Alto y sublime. Tiene que haber una visión y una misión. O sea, no solo reconoce que es pecador. Isaías no solo reconoce que tiene labios inmundos y que habita en un pueblo de labios inmundos, sino que ahora Isaías se le ha dado ha recibido una visión y una misión. Amén. La visión predispuso el corazón de Isaías para tomar voluntariamente una necesidad. Isaías 6:8 dice, ¿a quién enviaré? Isaías 6:8. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Ahí en esa parte que está highlight, amén, en esa parte amarilla de abajo, ahí dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí. No solamente se convirtió, no solamente reconoció que era un pecador y que tenía que acercarse a Dios, sino que ahora hay una necesidad. Dios tiene que hablarle a un pueblo que es de labios inmundos. Isaías lo dijo, habito en un pueblo de labios inmundos, habito en un pueblo de pecado.
Ha visto a un pueblo que hacen las cosas mal delante de Dios. Y el Señor quiere hablarle a ese pueblo, pero ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Antes era un hombre normal, era un hombre cualquiera, pero ahora es un hombre lleno de la presencia de Dios. Un hombre, amén, que en otras palabras, hermano, fue convertido y bautizado. Porque la Biblia dice que uno de los serafines voló hacia Isaías y dice que con un carbón encendido lo puso en sus labios. Amén. Ponme ahí la cita bíblica, Isaías 6, 1 al 8. Mire lo que dice. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, he visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Es una especie de bautismo. El bautismo dice que nos limpia de todo pecado. Pero como Jesús no había venido todavía y no había muerto, entonces no existía el bautismo. Amén. En el agua. Pero espiritualmente sí era una figura de bautismo. Amén. Es una figura de bautismo lleno de la presencia de Dios, porque el carbón encendido representa la presencia de Dios. Amén. Y dice que tocó sus labios. ¿Qué dijo él? Que sus labios eran inmundos. Entonces, él se sentía inmundo, indigno delante de Dios, indigno de estar en la presencia de Dios. Entonces voló uno de los serafines y con un carbón encendido lo puso en sus labios y le dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Wow, cuando él recibió esto, es una especie, una figura, es una figura de un bautismo en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice que tenemos que arrepentirnos. Él se arrepintió allí. Hubo una conversión, hermano. Escuche, hubo una conversión en Isaías. Él era un hombre pecador, inmundo de labios. Amén. Y ese día el Señor suplió. Él se convirtió y reconoció la majestad de Dios. Lo miró en un trono alto y sublime ahí sentado. Y todos diciendo santo, santo, santo. Reconoció que era pecador y que todo el pueblo era pecador. Y en ese momento el Señor, en una figura de bautismo, lo limpió de toda culpa y quitó todo pecado. Amén. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Lo limpió. Él tuvo que convertirse. Fue bautizado, espiritualmente hablando, y luego fue enviado. Fue capacitado y enviado. Se le dio autoridad. Amén. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Dijo el Señor. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Es una especie de nuestra vida, hermano. Tiene que haber arrepentimiento, conversión. No puede alguien bautizarse sin haberse arrepentido. Lo primero es arrepentirse, bautizarse y el Señor te va a enviar. No puede ser enviado si no te arrepentiste. No se te puede dar autoridad. Mire, una ocasión, hermano, en una ocasión había un pastor que en esa iglesia se hizo, hermano, encuentros donde se llevaban a los jóvenes a las montañas y allí había encuentros, retiro espiritual. Amén. Y recuerdo que este pastor, hermano, dejó a todos los jóvenes bautizados, a todos los jóvenes, al director, a todos los jóvenes ahí en la iglesia. No les dijo nada de este retiro y llevó a jovencitos que no habían sido bautizados, que no habían tenido un encuentro personal con Dios. Amén. Que ni eran bautizados ni nada. Los llevó a ministrar a otros jóvenes que estaban igual. Amén. Los llevó a ministrar. No se te puede dar autoridad si no has tenido un encuentro con Dios, si no lo conoces. ¿De quién vas a predicar?
¿Qué autoridad vas a tomar? Cuando fueron y regresaron, una de las jóvenes que había ido a ministrar y no era ni bautizada, ni le gustaba la iglesia, ni iba a la iglesia nomás porque no sé por qué la llevaron. Cuando regresaron, esa muchacha se quiso quitar la vida. ¿Sabe qué? Se le metió un mal espíritu. ¿Por qué? Porque no tiene autoridad. Porque no conoce de Dios. ¿Cómo vas a echar fuera a un demonio? ¿Cómo vas a ministrar a alguien si tú mismo no has conocido a Dios? Isaías en ese momento es convertido, bautizado, y se le ha dado autoridad. Amén. Para ir, para profetizar, para llevar vida, buenas nuevas de salvación, profecía. Así que estamos mirando, hermanos, a un Isaías convertido. No un hermano que dice que conoce a Dios, pero vive como quiere, se viste como quiere, va a los lugares que quiere. Estamos mirando a un hombre que reconoce que tiene que ser santo porque al Dios que sirve es 3 veces santo. Estamos mirando a un Isaías que reconoce, hasta ese día no había reconocido que tenía labios inmundos, pero cuando Dios se le presenta, él reconoce que tiene labios inmundos y que no merece estar delante de la presencia de Dios, pero Dios viene, envía a uno de los serafines, y dice la Biblia que con un carbón encendido le quema los labios, los purifica, una especie, una figura de bautismo, porque dice que limpió su pecado y quitó su culpa. ¿Qué es lo que hace eso? El bautismo en el nombre de Jesucristo. Pero ahí no había bautismo porque Jesús no había venido todavía y no había muerto en la cruz del Calvario. Así que espiritualmente también miramos un bautismo cuando Israel pasa el Mar Rojo. Eso simbolizó un bautismo en el nombre de Jesús. Un bautismo, espiritualmente hablando, era una figura de bautismo. Amén. En el río Jordán es otra figura de bautismo. Cuando Israel pasó a la tierra prometida, es otra figura de bautismo. La Biblia lo dice. Amén. Y aquí estamos mirando una especie de bautismo, porque el hombre que es pecador de labios inmundos se convierte, se contrista al saber que ha pecado contra Dios, al saber que tiene labios inmundos, y ese día el Señor lo perdona. El Señor perdona a los que se humillan. Y ese día es bautizado simbólicamente, espiritualmente, es bautizado y es enviado. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí. Nadie lo forzó a decir heme aquí, sino que hubo una conversión, conoció a Dios. Una persona que no ha conocido a Dios, por eso no quiere trabajar. Por eso no quiere ser parte de la iglesia, no quiere estar ahí ayudando al pastor, no quiere estar ayudando a la iglesia. No ha conocido a Dios, porque aquel que ha conocido a Dios dice, heme aquí. Ha conocido al Santo de Israel, al que merece la gloria y la honra y la alabanza. Y lo mucho que nosotros podamos dar, hermano, delante de Dios, Dios es más grande que todo eso. No es suficiente lo que tú y yo podamos dar. Amén. Pero Dios se agrada de un corazón que lo hace con todas sus fuerzas. Amén. Que lo hace de corazón. Dios se agrada de un adorador que lo hace en espíritu y de verdad. Amén. Dios puede hacer tantas cosas. Dios no nos necesita. Pero cuando hay alguien convertido y que lo hace de corazón, wow, eso derrite el corazón de Dios. Una persona convertida, una persona que nadie lo forza, nadie lo obliga, sino que dice, heme aquí. Estamos mirando a un Isaías convertido. Amén. ¿Cuál es el fin de todo esto? Pues la misión, pues podemos entender que la visión sin misión es como tener muchos sueños y ya, sin hacer nada. Y la visión y la misión sin visión es trabajar mucho, pero sin dirección alguna.
Es la forma en que muchos pierden el tiempo trabajando, pero se ocupan las dos, visión y misión. Es una alianza tan poderosa que nadie puede destruir. Se abre a paso a través de los valles más oscuros, combate con recios enemigos, se enfrenta a descomunales desafíos, pero no se rinde. Sabe a dónde va, no le pongan obstáculos porque los va a saltar. No pierdas tu tiempo desanimándole, pues no te oirá. Está plenamente seguro que llegará a la meta. Está completamente seguro que conoce a Dios. No puede nadie desanimarlo. No hay nada que lo desmotive porque ha conocido a Dios. Vi yo al Señor, dice el profeta Isaías. Esto debe marcar el comienzo de una misión. Heme aquí. O sea, ahí recibió la visión y la misión. La visión de Dios, de su gloria, de su majestad, de los planes de Dios. ¿A quién irá? ¿A quién irá por nosotros? Dice Dios. Son los planes de Dios. Dios quiere hablarle al pueblo, pero no hay nadie que esté allí. Entonces se ocupa alguien que tome la misión. Ya recibió la visión, ahora viene la misión. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré. Yo voy a ir, Señor. Pero mira, Isaías, no, yo te conozco, Dios. Nadie me forza. Nadie me está diciendo, nadie me está puchando. Te conozco, Dios. Te he visto tu majestad. He visto tu poder, he visto tu gloria. Hay una conversión genuina, nadie lo forza, nadie puede impedirle. Dios tocó su corazón, lo enamoró, no está fingiendo. De verdad conoció a Dios, y alguien que ha conocido a Dios es una fuente que salta para vida eterna. Es un río que nadie lo puede detener. Pablo se convierte, fue impactado por la presencia de Dios. Ese día el apóstol Pablo jamás lo va a olvidar, el día que miró a Jesús. No hay nada ni nadie que lo pueda quitar a Dios del corazón de Pablo. No está fingiendo, quedó convertido, quedó enamorado de la presencia de Dios. Romanos 8, 35 al 39 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Él conoce a Dios. Y dice: ¿quién me va a poder separar del Dios que me amó? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso cuando una persona se va de la iglesia porque alguien no le habló, a mí me da tristeza. Digo, no conoce a Dios. Porque alguien que ha conocido a Dios, no hay nada ni nadie que lo pueda desanimar. Le puedes poner obstáculos y es como un río, es como una avalancha, que nadie lo puede detener. Que nadie se puede poner enfrente porque va a llevarse todo lo que está enfrente. Tiene el poder y la autoridad de Dios. Esa gente que se va de la iglesia porque no está seguro, nunca conoció a Dios. Porque el pastor no le habló, nunca lo conoció, nunca conoció a Dios. Porque el apóstol Pablo me está diciendo: estoy seguro, completamente seguro de que ni la muerte, ni aunque me amenacen, ni aunque me maten, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un hombre convertido, hermano. No es alguien que va a la iglesia. No es alguien que es un líder allí, un músico, un cantante de allí de la iglesia. Es alguien que conoce a Dios. Estoy completamente seguro. Y quisiera equivocarme, pero estoy completamente seguro que hay gente tocando en las iglesias que no conocen a Dios. Es más, hay pastores predicando la palabra de Dios, pero no lo conocen. No lo conocen. Por eso roban, por eso estafan, por eso mienten, por eso adulteran, porque no lo han conocido. Les han platicado de Dios. Está como Job. Era justo y piadoso, pero de oídas lo había oído. Pero es necesario que tengas un encuentro con Dios. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos.
No todo el que dice, oh, yo lo conozco. No, 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 no. ¿Qué es conocer a Dios? Es vivir conforme a su voluntad. Y no tiene que nadie andarte puchando y forzando. Amén. Si te empiezan a empujar, entonces ya hay una señal de que no conoces a Dios. No lo conoces. Amén. Conocer a Dios es vivir bajo su voluntad. Nadie tiene que pucharte, deja esto, ya no hables así, ya no vayas para allá, mira, arregla tu vida. Nadie te tiene que puchar. El que ha conocido a Dios lo hace de voluntad propia porque sabe que el que está allí es santo. Él es santo, 3 veces santo. Wow, cuando estaba leyendo esta cita bíblica de Isaías, wow, es una parte tremenda, una porción tremenda que nunca la había mirado así, la había predicado de muchas maneras, pero nunca había entendido la conversión de la vida de Isaías. Un hombre que era inmundo de labios y habitaba en un pueblo inmundo, ahora es bautizado, equipado y enviado. Ahora tuvo una visión, pero ahora tiene una misión. Amén. Tiene la visión y la misión en su vida. Nadie le está diciendo que es pecador, él reconoce que es pecador. Nadie tiene que andarte diciendo, mira, deja allí, mira, no, ya no te vistas así, nadie tiene que andarte diciendo nada. La persona que ha entendido lo de Dios y que ha visto, dice el profeta, vi yo al Señor. Nadie me lo contó. Nadie me habló de esta religión. Nadie me habló de esta denominación. Nadie me habló que yendo a esta iglesia, no. Vi yo, estoy seguro, yo lo vi allí. Y empieza a decir, y miré los serafines que con 2 alas cubrían sus rostros, con 2 volaban, y empezó, y estaban delante de Dios, que estaba en un trono alto, y es un trono sublime. Él está mirando algo real a Dios, un encuentro personal con Dios. Gente que está en la iglesia, pero porque alguien lo llevó. Está allí porque para no tener problemas con el esposo o la esposa, o porque la mamá le está insiste, o porque la mamá murió y pues aquí se reunía en esta iglesia, puede estar yendo allí, o porque tienen miedo al infierno. Hay gente que está yendo a la iglesia porque tiene miedo a ir al infierno, pero no van porque conocen a Dios y saben que Él es santo, 3 veces santo. El apóstol Pablo, estamos mirando un hombre convertido. ¿Quién me podrá separar? ¿Quién me sacará a Dios del corazón? ¿Quién podrá quitarme a Dios del corazón? No hay nada, no hay nadie, ni la muerte, ni los principados, nada, nada, nada. Nadie me puede quitar lo que yo siento por Dios. Es una persona convertida, hermano. Que el hermano no me habla, amo a Dios. Que el pastor me hizo esto, yo amo a Dios. Que la denominación, la religión donde yo estoy yendo, la iglesia donde estoy yendo, ya no siguen las cosas como... Conozco a Dios. ¿Has visto a Dios? Quizás no en ese cuadro con que Isaías lo miró, de los serafines y todo eso, pero la gente que ha tenido un encuentro con Dios sabe que Él es real, sabe que lo conoce. No es algo que una emoción de sentir bonito, calentito y saltar un día de bendición en la iglesia. No, eso no es Dios. Eso no es Dios. Conocer a Dios es tener una seguridad de quién es Él. Lo conozco y sé lo que le gusta y sé lo que no le gusta. Sé que Él es santo. He visto a Dios. Vi yo al Señor, dice el profeta. María Magdalena tuvo un encuentro personal con Dios. Ella estaba a punto de morir en una situación bien difícil. Llegó Jesús y transformó. No fue transformando, no le fue diciendo a María Magdalena, mira, no. En ese preciso momento que ella recibió su perdón, ella recibió el perdón de Jesús, recibió la salvación de su alma y ella entendió su situación. Ella entendió, se fue, la pusieron. Ellos no supieron lo que hicieron. La pusieron a los pies de Jesús. Y no hay lugar más alto, más grande, que estar a los pies de Jesús.
Así que la empujaron y ella quedó postrada ante los pies de Jesús. Y Jesús le dijo: te perdono, vete y no peques más. Y ella se levantó y se fue. Y miramos una María Magdalena que nadie le anduvo haciendo manitas de puerco para que fuera a la iglesia. Nadie le tuvo que andar diciendo que ya no adulterara porque era una mujer adúltera. Ya nadie le tuvo que decir nada. Ella quedó convencida, quedó convertida, hermano. Oh, es que la carne es débil. No, hermano. Lo que tú alimentes más, eso va a ganar. Esta mujer, ¿usted cree que no tuvo hombres que la anduvieron acosando otra vez? La conocían, sabían que ella era una mujer prostituta. ¿Usted cree que no pasó por ahí en una de las calles y alguien le dijo algo a María Magdalena? La Biblia nos dice que en el día de la crucifixión de Jesús, ella fue una de las pocas personas que estaba presente arriesgando su vida, porque todos los que seguían a Jesús estaban arriesgando su vida ese día. Ella no le importó nada. Ella tuvo un encuentro personal con Dios. Nadie le dijo: ve allí. Nadie le dijo: ya no hagas esto. Ella lo entendió en el momento que cruzó su mirada con la mirada de Jesús. En el momento que tuvo un encuentro personal con Dios, esta mujer entendió que su vida era una miseria antes y que Dios había cambiado su lamento en gozo. Y que Dios le había levantado del polvo de la tierra y le había hecho sentar con los príncipes de su pueblo. Esa mujer lo entendió. Nadie se lo anduvo diciendo. Nadie anduvo diciendo: ya no hagas esto, ya no adulteres, ya no vayas para allá. Ella entendió que tenía que servir a Dios. Quedó enamorada de la presencia de Dios. Ya para terminar, la Biblia nos habla de un hombre llamado Nicodemo. Y el Señor le dijo, ese hombre llega con Jesús y le dice: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dice: tienes que nacer de nuevo. O sea, tienes que tener un encuentro personal con Dios, donde el viejo hombre tiene que morir, tiene que nacer un nuevo yo. Amén. Las cosas viejas ya pasaron. En otra porción dice: y aquí todas son hechas nuevas. Dios no es que va cambiando a la persona. Oh, va a ir dejando esto. No. Cuando alguien conoce a Dios, es un cambio total. Es un cambio total. María Magdalena cambió su vida. La mujer samaritana cambió su vida. Zaqueo cambió su vida drásticamente en ese momento que tuvo un encuentro personal con Dios, hermano. Pablo cambió su vida. Era un asesino, Pablo, pero en el momento que tuvo un encuentro con Dios, cambió. Amén. Fue cambiado, fue transformado. Es una conversión total. Quiero leer esta cita bíblica en Romanos 8 del 9 al 17 y ya con esto es la última cita que vamos a leer. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, escucha esto, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de Él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, y cuando habla del Espíritu de Cristo, no está hablando de un día que fuiste a la iglesia, hubo bendición, ahí saltaste y todo eso, y ya tienes el Espíritu de Cristo. No, eso no es el Espíritu de Cristo. Amén. Pastores que miran un montón de panderistas y danzando, y ese día danzaron bien bonito, hicieron pasos bien bonitos, hoy nos visitó la presencia de Dios. No, eso no es la presencia de Dios. Esa no es la presencia de Dios, hermano. Amén. Te voy a decir qué es la presencia de Dios. Dice aquí: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo es verdaderamente, en verdad está muerto a causa del pecado. Tener el Espíritu de Cristo es dejar el pecado. Amén. Mas el que
mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Si alguien adultera, no puede tener el Espíritu de Cristo. Si alguien anda de chismoso y mentiroso, no puede tener el Espíritu de Cristo. Si alguien está consultando hechicería, brujería, la ouija y todo eso, no puede tener el Espíritu de Cristo. Deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y mire esto, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todo aquel que ha dejado el pecado, ya no vivimos conforme a la carne, vivimos conforme al Espíritu. Si eres guiado conforme a la carne, si hay en ti avaricia, mentiras, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, hechicería, brujería, si hay pleitos, enemistades, si hay todo esto en tu vida, no puedes decir que conoces a Cristo. No lo puedes decir. Si anda uno estafando, mintiendo, robando, todo eso, no puedes conocer a Cristo, porque aquel que ha conocido a Cristo es guiado bajo el Espíritu de Dios, y estos son hijos de Dios. Así que viven conforme a Dios. Y no hay nadie que los apuche. No hay nadie que los ande empujando a que conozcan a Dios, a que lo amen. No. Es gente que lo miró. Dice el profeta Isaías, y vi yo al Señor, y me sentí con labios inmundos. Me di cuenta que tengo labios inmundos y que el pueblo donde yo habito tiene labios inmundos. Eso es lo que está diciendo Isaías. Está reconociendo su pecado y que tiene que acercarse a Dios. Así que Dios ese mismo día hizo que uno de los serafines volara con un carbón encendido, quemó hermanos sus labios y lo purificó. Y le dijo el Señor estas palabras: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Es una figura de bautismo. Entonces oí la voz que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién era por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Cuando una persona conoce a Cristo, ya no tienes que andarle rogando: hermano, vamos a evangelizar, hermano, hay que orar, hermano, tienes que orar, ora, hermano, mira. No tienes que andarle diciendo nada, hermano. La persona que conoce a Cristo y ha entendido quién es Dios, es aquella persona que dice: heme aquí, aquí estoy. Yo voy, yo hago, yo digo. Amén. Yo iré. Así que, hermano, esta palabra espero que sea de bendición para tu vida. Déjame ahí tu mensaje, tus saludos, si estás de acuerdo con esta palabra, si tienes algo que aportar, alguna pregunta, algo, por favor déjame ahí tus comentarios. Gloria al Señor. Déjame ahí tus comentarios. Amén. Y déjame ahí tus saludos, tus peticiones y estaremos ahí contestándote ahí en el video, hermano. Saludos y bendiciones para todos ustedes y espero que sea de bendición esta palabra. Soy el pastor Adonirán Espinosa desde la ciudad de Linwood, California. Amén. Gloria al Señor. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde y estamos despedidos, hermanos. Déjeme ahí por favor tus saludos. Dios te bendiga. Vamos a cantárselo al Señor con todo el corazón. Quiero arder con tu fuego, quiero brillar con tu luz, quiero amar como tú amas, quiero andar cerca de ti,
como una brasa encendida. Quiero estar junto a ti y no dejar que el tiempo apague el fuego en mí. Quiero arder con tu fuego, quiero brillar con tu luz, quiero amar como tú amas, quiero andar cerca de ti, como una brasa encendida. Quiero estar junto a ti y no dejar que el tiempo apague el fuego en mí. Lléname más y más. Enciéndeme más y más. Lléname más y más. Enciéndeme, Señor, más y más, como una brasa encendida. En mi vida tú serás. Levanta tus manos al Señor y cántaselo.